Saludos, buenas noches, encantadísimo de estar una vez más con ustedes, su martes de equipo mediático, hoy en la grata compañía, como siempre, de don Rafa Pérez Modesto, pero con la ausencia de ese toletazo que es Julio Ortega Todos. Está fuera del país, está en un asunto familiar, don Julio, pero ya la semana que viene estaremos con él aquí, porque Julio es una pieza clave en todo el equipo mediático, esa es la verdad. Así es. Rafa, hoy ha sido un día, ¿cómo te digo? Un tanto agridulce, sí, porque ha habido las informaciones del día, por ejemplo, la tragedia de Puerto Plata con el helicóptero que se precipitó, iba desde La Vega a Puerto Plata. Exacto, y no es un hecho que solamente entristece porque un ciudadano, sino una gente vinculada a la comunicación. A la comunicación, sí. Es una familia, en el caso mío, sí, que yo traté, porque somos compueblanos, no solamente él, sino su padre, Cookie. Que fue un elemento, un triunfador, y nos conocimos de niños en el mismo barrio. Tuvimos un muchacho que de pequeño tenía afición por la... él se metió a arreglar radio mientras nosotros jugábamos pelota y otras cosas. La mayoría de esos empresarios de radio y de la televisión comenzaron así, Sí. Se van a Puerto Plata y fue lo mismo. Y su mamá, Olga Cosme, fue una persona muy vinculada a nosotros por la parte del 14 de junio. Sí. Y muy entonces triste. Una familia muy querida, y él era un joven muy dinámico. Él no solamente heredó la tradición de su papá, sino que haciendo un gran trabajo al frente de niños. Sí, de todo un grupo importante de comunicación de La Vega. De amplio espectro nacional. Sí, claro que sí. Así que eso por un lado. El piloto está herido, pero él murió. ¿Murieron los tres? Murieron los tres. Él murió 2 horas después. Después también era acompañante del piloto, pero que era como que lo había comprado reciente. A un empresario haitiano, me parece que le había comprado la nave. La primera vez que se iba a volar por parte de él. Y lamentablemente pues hubo esa tragedia. Parece que hubo problema en el motor, se encendió y entonces se precipitó en Puerto Plata, muy lamentable esa tragedia. Por otro lado, otra noticia triste, el fallecimiento de Federico Velázquez, un ícono del béisbol de la República Dominicana y de las grandes ligas, catcher de primerísima calidad, jugó con el Licey también, pero era de tradición, estuvo siempre con el Escogido. Me parece que fue el primero en ir a las grandes ligas, fue Federico Velázquez. Y el primero en dar el primer honrón en la Serie del Caribe también fue Federico Velázquez. Eso sí, porque era que te iba a decir que siempre iba de refuerzo, porque era sobre todo a la defensiva. Sí, él no era una maravilla extraordinario. Sí, una maravilla la defensiva, una maravilla. Y un hombre de mucha consagración. Y junto con eso, otra tragedia también en Santiago, con un derrumbe donde está construyendo un hotel en plena calle del Sol. Van 3 personas ya fallecidas de los trabajadores. Hasta hace una hora más o menos se pensaba que había todavía personas, que pudieran estar personas vivas ahí debajo de los escombros. Una situación realmente difícil, con una compañía muy cercana ahí que tiene que ver con asuntos de expendio de gas, que está en una situación bastante vulnerable por las condiciones del terreno, de la zona. Habría que ver ahí. Luego habría que ver los elementos que causaron una tragedia de esta naturaleza, ¿verdad? En la razón por qué hubo este desplome de esa estructura que
prácticamente sepultó a esa persona. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Pero Son por otro lado, tristes, sí, muy triste, pero por otro lado también, Rafa, hay una noticia importante, y es que hoy el presidente de la República, en lo que es la continuación de su encuentro junto con otros 4 mandatarios de la región, líderes del Caribe que sostuvieron con el presidente Donald Trump, pues se le dio seguimiento y hoy vino la delegación que estaba pautada para, que tiene una gira por la región de inversionistas encabezada por el presidente de la Corporación de Empresas de Inversión en el Extranjero de los Estados Unidos. Eso es una agencia del gobierno de los Estados Unidos autofinanciable, que procura darle las facilidades de lugar para la inversión de las empresas que tienen inversión en el extranjero. Nosotros desde el año 1971, bueno, recibimos inversiones por esa vía, con ese contacto, por alrededor, y se acumulan por más de 370 millones de dólares, inversiones que hay y que están dirigidas a países en proceso de desarrollo. Es una reunión muy importante, estuvo acompañado el presidente interino y secretario ejecutivo de esa corporación, estuvo acompañado de la embajadora de los Estados Unidos en el país, la señora Bernstein, y la delegación que lo acompaña en esta gira por todo el Caribe. Por parte del presidente estuvo acompañado por los ministros de Hacienda, Donald Guerrero, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. Estamos hablando de una importante visita de seguimiento, insisto, a lo que fue la visita que hizo el presidente de la República, Danilo Medina, junto a otros líderes del Caribe, a Washington, no fue en Washington, fue en Miami, en la Florida, pero con el presidente Donald Trump, y se había anunciado precisamente este periplo para incursionar y ver fortalecer los lazos de las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y el Caribe. Pero ya entrando cuando ese tipo de cosas suceden, no es por azar. No. Son importantes instrumentos financieros que han preestudiado cualquier proyecto que tenga posibilidades, porque no se van a lo loco. Cuando hay base. Fíjate, esa es su función. Esa es la función precisamente de esa agencia estadounidense. Y ya de antemano, cuando viene un grupo, ya tiene focalizado, cuáles áreas, cuáles son las perspectivas. Sí, esa delegación estuvo en el puerto multimodal, estuvo en AES, que es una de las agencias norteamericanas de capital, exacto, en materia de energía en el país. O sea, que es una buena información esa, porque eso va a conllevar un elemento importante para un país que lidera. Hay que recordar, nosotros lideramos el Caribe y Centroamérica en materia de inversión extranjera directa. Entonces esto es un aliento más, es una ruta más a favor de que se consolide ese proceso. ¿Y en qué momento? En un momento que muchos de los países están en una situación de descalabro económico y de perspectiva que no son halagüeñas. De incertidumbre, de mucha incertidumbre. No son halagüeñas. Mira, Rafa, en estos días, tengo 2 o 3 días, a propósito de la situación política del país y de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, del tema de la reelección y todo ese tipo de cosas, chequeando, preguntándome, pero ven acá, se está dando un fenómeno muy interesante, se ha dado en otras ocasiones, pero ahora se da con mucha claridad, y es que mientras hay una gran discusión en torno a si se modifica o no la Constitución de la República, y la mayoría de las encuestas no quiere, la población dice que no se modifique la Constitución, por el otro lado, la mayoría de la población
favorece ampliamente al presidente de la República, y al Partido de la Liberación Dominicana y a la gestión de gobierno de Danilo Medina. Entonces yo decía, pero eso debe tener algún tipo de explicación, porque los pueblos son sabios, y además a los pueblos ustedes pueden estar diciendo cosas y tratando de manejarlo por uno u otro sendero, pero la realidad al final de cuentas termina imponiéndose. Entonces yo digo, ¿qué ha pasado en estos casi 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina? Un gobierno que ha pasado por momentos muy duros, terribles, tan terribles que a quien le ganó con casi un 63%, todavía a la fecha no lo ha reconocido, Ya podemos saber todo lo que ha pasado en este país y sin embargo el gobierno se ha mantenido viento en popa, en el ánimo de la población, con el respaldo de la población. Digo, pero ¿por dónde viene esto? Entonces reparé en un componente importante que yo creo que es la clave y quisiera discutirlo contigo porque tú eres parte de eso fundamental por el lugar donde te está manejando en este momento a nivel oficial, que es la seguridad social. Digo yo creo que eso tiene mucho que ver con el enfoque y cómo se ha centrado el gobierno de Danilo Medina en el problema de la deuda social del Estado Dominicano y en procurar responder a esa deuda social que la recordó un dirigente un productor agropecuario cuando le dijo que el presidente pagaba y que estaba pagando la gran deuda del país, que era la deuda social. Yo quisiera que cuando retornemos, hablemos un poquito de eso, de dónde se focalizan esos avances que ha tenido el país en materia del pago, del saldo, de procurar el saldo de una pesada histórica deuda social. Volvemos. Que me llames más. El mejor regalo que tú puedes hacerme, mi hijo, es verte más y verte feliz. Que me traigas a mis nietos. Para un dominicano no hay cosa más sagrada que su madre. Por eso le damos el regalo más grande. Pagando con tus tarjetas Banreservas, cada 2,000 pesos de consumos semanales acumulados, puedes ganar 100,000 pesos cada semana y 2 premios finales de 1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si me dan 1 millón, no son muy guapas, ¿no? Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista Diaria.com, el digital que marca la diferencia. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad.
esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. Bien, Rafa, nos quedamos en que valorando, viendo a ver los elementos la deuda social acumulada y sus razones y el manejo. Y el manejo. Por ejemplo, Rafa, tú que, bueno, es un dirigente importante de primer nivel del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD ha tenido durante sus gestiones, desde el 96, la responsabilidad, la gran responsabilidad de darle forma y de darle peso y fortaleza a un proceso que se inició de reformas en el país en el 1990 con el doctor Joaquín Balaguer y el decreto aquel que mediante el cual abría la economía y le presentaba al país ya una situación diferente. Un cambio de lo que era su línea económica. Exactamente, el modelo, y entonces sí. Ya a partir de ahí vino con la gestión del PLD, pues se abrieron las puertas hacia la consolidación del Estado Dominicano en materia del desarrollo del Estado, la modernización del Estado Dominicano, y hemos ido avanzando en procesos en función de un desarrollo vial envidiable, como el que tiene la República Dominicana, ¿verdad? En materia de transporte con el metro, que fue todo un boom en aquel momento, pero aún así quedaban situaciones que siempre se les rostraba al Estado de que algo había que hacer. Por ejemplo, en educación seguían los problemas con las escuelas de Tartará, los niños dando clases debajo de árboles, los hospitales vueltos un desastre, eso era una cosa terrible, lo que había aquí, la agricultura sin planes. La agricultura prácticamente sin planes, sin crédito, los productores agropecuarios sin crédito. Nadie se había pensado en algo tan importante como es ese sistema 911, que ha sido algo maravilloso. El asunto de la tanda extendida, que tiene componentes tan importantes. Y los planes sociales, y los planes, los niños. Las mujeres, los niños, o sea, los niños, la primera infancia. Todo ese andamiaje pudieran apuntar a darle respuesta a lo que dicen esas encuestas. Muy bien. ¿Verdad? Pero hay un componente que ha sido trascendente, que es el tema de la seguridad social. Un salto importantísimo que hemos dado ahí y que yo quisiera que también lo recreáramos, ¿verdad? Porque ha habido... ya hay un informe, ustedes prepararon en el Consejo, ya hay un informe de por dónde andamos en esa materia, y ese sí es un componente importante porque eso ha sido, yo digo que en materia de seguridad social, en materia de salud y también de pensiones, es un poco un salto cualitativo para la calidad de la gente, como el que se está dando ahora con el caso de los empleados públicos, con el incremento en el salario, con la mejora en sectorial, en educación, entre los maestros. O sea, ha habido un balance en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bien. Tú has puesto un tema de mucho interés que requiere una comprensión analítica en lo económico, lo social y la expresión política del mismo. Para tener un punto de vista político adecuado, hay que tener un conocimiento de la base económica y social de cada fenómeno. ¿Qué sucede? Bueno, aquí la forma de combatir lo que ha sido la trayectoria del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo, ha sido con los problemas de carácter político, las inventivas, campaña
Desmérito de política pública. Basada en el desmérito de política pública. Y de errores también que ha cometido, porque nadie es impoluto. Claro. Ninguna fuerza es impoluta, ni ningún. Y falencias que existen. Falencias que hay. Algunas acumuladas y otras provocadas por errores. Parte de esa deuda social. ¿Qué sucede? Para un país entrar en una crisis que lo lleve al fango, que lo lleve a fondo, tiene que haber factores de tipo objetivo que están situadas en el aspecto económico. ¿Cuál es la realidad de este país? Bueno, la realidad de los últimos 2 periodos, y que tiene su base también en los periodos anteriores. O sea, el PLD, tú bien señala, del 96 al 2000 produce un salto, pero viene de un... desde el programa de solidaridad, sí, el combate a la pobreza y a la desigualdad. El presidente de entonces, el doctor Leonel Fernández, decía: cogimos un enfermo en un estado de cuidados intensivos, grave a plenitud, y ya ese paciente ha superado la crisis, ese paciente está en mejoría, ese paciente ya no va a morir, ese paciente está en un proceso dado de alta. Y ahora lo que hay es que, bueno, pero ¿qué pasa? Que el país, por razones obvias, el PLD acababa de salir de un 13%, gana unas elecciones en una alianza, inicia un proceso de avance y de crecimiento. El presidente termina con un 60 y pico %, pero en las elecciones no hay un acuerdo con las dos fuerzas que había, que dieron origen al triunfo del PLD. Entonces, bueno, se dividieron esas dos fuerzas, y aunque no tuvieron el 50%, gana el candidato del PRD, que en ese entonces era PRD y que en ese entonces era una figura que se había posicionado, es decir, que la gente lo veía y que él mismo hacía esfuerzo de proyectarlo como un hombre enfocado hacia el campo, que iba a hacer crecer el país en términos agrícolas y total. Entonces, ¿cómo terminó el país? Los dos primeros años de Hipólito muy buenos. Bueno, heredaba una situación. Porque heredaba una situación de un crecimiento de un 7% pero de la cuando economía. tuvo que manejar las finanzas públicas, la economía nacional, las inversiones y el entorno internacional. El entorno internacional, entonces los últimos 2 años llevaron al país a un crack, a una crisis sin precedentes en los últimos con el componente financiero, el sector financiero que se fue abajo. Pero ese componente, ahí es que descansa la economía, pero ese componente no es ajeno a lo que le puede suceder a un gobierno que no se enrumbe correctamente. Y que no tenga niveles de supervisión. Eso le abre la puerta a que el PLD, con el mismo doctor Leonel Fernández, ascienda al poder. Entonces, tú mencionaste un conjunto de obras. Importantísimas obras de infraestructura, importantísimas. Exacto. En todos los aspectos el país comenzó un proceso de cambio. Ahora, la herencia de eso, más el desarrollo de nuevos elementos, nos dice de un gobierno incansable, cumpliendo a plenitud, casi topando el 100% de lo que había prometido en su primer periodo. Eso es verdad. Entonces, en este segundo periodo, tú ves a un presidente dedicado prácticamente 18 horas diarias. O sea, sale de una misión internacional, viene al país y se integra a trabajar en las áreas que ha dicho. Eso es interesante lo que tú dices, porque fíjate que ahí hay elementos de continuidad y hay elementos que se incorporan completamente novedosos. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina le ha dado incluso dimensión a lo que inició el presidente Leonel Fernández, colocándonos en los organismos internacionales. La dimensión, bueno, hoy tienen ustedes una muestra de eso, de ese gran... que tú señalaste anteriormente. De esa visita y la valoración. Y la valoración que tenemos, las relaciones con China. O sea, nosotros hemos dado un salto importante en materia de relaciones exteriores que se inició con Leonel Fernández. No pueden darnos el trato que le dan a la mayoría de los países que tienen, porque este es un régimen donde prevalece tanto la libertad, porque los cambios sociales
están acompañados de un clima de libertades públicas, eso es verdad. A veces se sobrepasa. Sí, hay un componente. Hay sectores que se sobrepasan en la forma de crítica. A diario. Inventando cosas y diciendo para ellos, todo el mundo es ladrón y todo el mundo es, y no han hecho nada y no reconocen nada. Entonces, cuando tú caes en eso, los mismos voceros a veces tienen que contradecirse. Porque y tienen que condenarse, decían, porque no hacen propuestas, no hay propuesta diferente a lo que viene haciéndose. Y el fenómeno es interesante, porque... Entonces, excúsame que tú ibas a expresar una idea. No, porque quería tomar la idea cuando decía el paso de Fernández a Danilo Medina, que hay otro componente que es importante. El presidente Danilo Medina, Leonel Fernández, dejó todo un aparato, una estructura de crecimiento de obras de infraestructura de gran calaje, amplísimo. Este presidente, Danilo Medina, continuó de alguna manera con esa dimensión del proceso de desarrollo del país. Y ahí está la muestra en materia vial, pero está la muestra con la gran inversión de Punta Catalina para resolver un problema de décadas, pero está la muestra de años. Está la muestra de esa gran planta de esa gran presa de Monte Grande que se está construyendo, que es otro elemento importante. Pero al mismo tiempo, concomitantemente con eso, entonces amplía la línea del metro e incorpora el sistema del teleférico. La República Dominicana entonces va en un corredor donde, sin dejar la infraestructura y las grandes obras, se está yendo entonces a otros elementos puntuales, como es esa infraestructura escolar, como es la infraestructura hospitalaria en la República Dominicana, como es la incorporación del 911, que se sienten en los barrios del Gran Santo Domingo, de San Cristóbal, de la Vega, de Bonao. Todo el país disfruta de eso. Una persona va en la carretera y le sucede un reclamo de mucho tiempo de la gente. La gente se te moría en los barrios porque no encontraba la asistencia para sacar un herido, una persona enferma de un barrio y llevarlo a un hospital. Un ataque de corazón, no moría, un accidente, te lo buscan, le dan asistencia y te lo llevan a un centro. Esos son de los componentes, Rafa, que yo digo que a veces no logro entender. ¿Por qué se persiste en la oposición en procurar desdeñar y ocultar una realidad como esa? Entonces, las encuestas que dicen expresan precisamente eso, lo que está pasando. A nivel de la seguridad social, los hechos están ahí. O sea, han querido negar, y a veces el propio gobierno no ha capitalizado esos avances de seguridad social que hoy reconocen. Yo te voy a poner un ejemplo, porque ese tema podríamos abordarlo un poquito más. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social en noviembre hizo un evento que yo traje los resultados acá. Bueno, noviembre, y ya a inicio de este mes, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social hizo otro evento conjuntamente con el Tribunal Constitucional para tratar un fenómeno que en la República Dominicana, la seguridad social, no se ha judicializado por demanda de la población. Así es. Entonces los aspectos positivos, tenemos muchas lagunas y tenemos muchos retos que tienen que ser reformados en toda la parte. Pero quien está promoviendo la reforma en materia de seguridad social es el gobierno dominicano. Claro. Entonces podíamos profundizar en eso, y tú lo deseas, y terminar con los otros dos temas. Vamos a la pausa, sí. ¿Qué yo quiero de regalo? Que me llames más. El mejor regalo que tú puedes hacerme, mi hijo, es verte más y verte feliz. Que me traigas a mis nietos. Para un dominicano no hay cosa más sagrada que su madre.
Por eso le damos el regalo más grande. Pagando con tus tarjetas Banreservas, cada 2,000 pesos de consumos semanales acumulados, puedes ganar 100,000 pesos cada semana y 2 premios finales de 1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si me dan 1 millón, me pongo guapa, ¿no? La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Continuamos, sí. Yo puntualizaba cuando las obras son amores y no buenas razones. O sea, no importa lo que tú argumentes, los hechos son tosudos, como dijo un teórico político del siglo pasado. Entonces, los hechos son reales, la población analiza en cada país lo que está pasando. Bueno, hay aspectos que nos gustan, hay aspectos, la Constitución de la República es algo que la gente critica, hay sectores que no le interesa, que no plantea, pero tú no puedes, en base a eso, tú decir que aquí no se está haciendo nada. Que no ha habido movilidad social, que no ha habido reducción de la pobreza. Entonces, cuando tú hablas de la seguridad social, tú encuentras el siguiente fenómeno. El gobierno ha hecho una inversión que está favoreciendo prácticamente 4 millones de dominicanos, de familias dominicanas, que no tenían acceso a la salud. Y el régimen subsidiado, cubierto el más mínimo centavo, sin un día de atraso por el gobierno, 3.7 millones de gente. Y tú encuentras entonces una seguridad social que sectores conspiraron para que no entrara en términos de salud desde el principio, y el régimen contributivo en materia de salud lo desplazaron hasta el año 2007, a finales de 2007, cuando debió haber comenzado en el 2003. Entonces, eso fue un escollo. Debió haber comenzado con la atención primaria. Ahora el gobierno lo quiere imponer, pero hay sectores que se resistencia. Los sectores que más se benefician de eso. Entonces ya,
4 millones de dominicanos se están beneficiando de eso. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo ponía y mostraba en una visita con Julio que le gusta este tema y que es crítico. Muy crítico. Lo cual uno se siente bien con él y comparte, pero él razona. Yo siempre le traigo documentaciones de eso. Sí. Digo, bueno, nosotros al gobierno le critican que no está aportando el 5% en materia de salud, pero súmale al 2 y tanto por ciento el 2% que aporta la seguridad social, parte de lo cual principalmente es el mismo gobierno que aporta para la población más empobrecida del país, pero por otro lado es el principal empleador que hay. Entonces no hay un empleado público, un funcionario, ni un empleado de bajo nivel de ingreso que no tenga la cobertura de salud, tiene riesgos laborales cubiertos, la niñez en estancias infantiles, que ya hay 200.000 niños beneficiándose de educación desde los 45 días de nacido hasta los 5 años, en un centro donde hay cuidado de salud, alimentación adecuada por el día entero, respaldo psicológico y al mismo tiempo también una enseñanza que la mayoría de esos centros, los niños salen hasta bilingües en los primeros 5 años. Todo eso es deuda social. Entonces, todo eso era parte de la deuda social. Entonces, de la que yo vengo insistiendo. Del 4% de la educación, el gobierno ha tomado una parte y le ha dado un impulso a ese fenómeno, pero al mismo tiempo también el país ha visto la experiencia, porque muchos teóricos que fueron los que tuvieron que ver con el inicio de la seguridad social y que la llevaban... Porque la formularon, a lo que llamaron. La llevaban por un camino que no era el que... Incorrecto, claro. Nosotros hemos garantizado... Y están ahí como asesores ahora. Sí. No, con asesores de sectores. De sectores, sí. Y críticos desde el play, no desde la grada. Sí. Entonces, la misma seguridad social es una forma de desarrollo económico, porque le da sostenibilidad. 600.000 millones de pesos son un soporte para la economía, pero por supuesto y creciendo, sí. Pero al mismo tiempo tomándose medidas para evitar, o sea, de parte del gobierno, llevando elementos para que se estudie el fenómeno de lo que ha pasado en Chile. Rafa, yo digo que este es un tema de la deuda social que ojalá se animaran los compañeros de equipo mediático para ampliar eso, el del componente del pago de la deuda social por parte del Estado Dominicano. Definitivamente hay que alentar toda esta iniciativa de parte del presidente Danilo Medina para ir a situaciones que desde hace mucho tiempo venían afectando de forma mucho más severa que todavía, porque hay situaciones que afectan a la población. Claro, nosotros tenemos una región fronteriza ahí que todavía está diezmada. Y que es una amenaza. Muy diezmada y es una amenaza. Tenemos una situación. Pero Rafa, donde hay una situación interesante es en el sector, en la partidocracia dominicana. En el sistema de partidos. Los partidos están en plena ebullición. Ebullición con movimiento de masas y demostración de fuerza como esa. Y en la justicia. Como también. esa del PLD. El PLD lo que ha hecho es, yo he visto esas dos grandes movilizaciones, tanto la que encabezó el presidente Leonel Fernández en estos días, como estas 5 movilizaciones, concentraciones que se hicieron en el Gran Santo Domingo. Lo que pone en evidencia, en primer lugar, lo que pone en evidencia es que se trata de un partido político. Bueno, pero la misma que esas encuestas, porque dicen que duplica al más cercano. Exacto. O sea, ahí es sale, una capacidad. Ahí sale retratado ese fenómeno. Al mismo tiempo, también sale retratado el hecho de que ese partido no puede ir desunido y que tiene su gran fortaleza. Ahí está el problema. Su gran fortaleza ha sido que es el único partido que heredó un liderazgo, le dio continuidad y el factor de unidad en su dirección
Pero lo ha eso sí, mantenido. pero Entonces eso, yo confío, yo acabo de venir, bueno, esto que tú estás viendo aquí es algo, el aspecto de la modificación a introducir en un congreso que va a haber el día 30. Para adecuar al partido a los requerimientos de la ley. A los requerimientos y a las decisiones que ha tomado la En eso Junta están, Central como Electoral. están todos los partidos en eso. Bueno, tienen que hacerlo. Entonces no puede, por fuerte que sea el partido, no puede desafiar la justicia. Bueno. Porque aquí la institucionalidad que uno lo omite es una de las fortalezas del país. Pero la situación viene dada no solo por lo que implican las leyes, porque la ley lo que ha venido a hacer es las dos, tanto la ley de partido como la ley electoral, lo que ha venido es a fortalecer precisamente, a buscar cambiar el rumbo, ¿verdad?, que tenían los partidos y en darle mayor fortaleza al sistema. Y los partidos tienen que adecuarse a eso. Ahora, el asunto es al interior de los partidos, el comportamiento al interior de los partidos. Tiene otro tema y sí, nos piden, vamos a ir a la pausa, porque bueno, tenemos que ir a la pausa para entonces retomar con ese tema. En forma sintética, la realidad de la partidocracia, como tú dices, en la República Dominicana. Sí, volvemos. Que yo quiero de regalo que me llames más. El mejor regalo que tú puedes hacerme, mi hijo, es Verte más y verte feliz. que me traigas a mis nietos. Para un dominicano no hay cosa más sagrada que su madre. Por eso le damos el regalo más grande. Pagando con tus tarjetas Banreservas, cada 2,000 pesos de consumos semanales acumulados, puedes ganar 100,000 pesos cada semana y 2 premios finales de 1 millón. Banreservas, el banco de los dominicanos. Si me dan 1 millón, me pongo guapa, ¿no? Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Al PLD lo tienen en una situación difícil de confrontación el tema de la reelección. Eso es así. Ese es el tema nodal y por ahí el pedido que se le está haciendo de diferentes áreas es que traten de ponerse de acuerdo los liderazgos para ver si salen a camino, como lo han hecho en otras ocasiones.
Pero en el Partido Revolucionario Moderno, que las aguas parecían tranquilas y mansas, se han desatado los demonios. Habíamos analizado eso. Mira, en síntesis, vamos a particularizarlo. Vamos a comenzar de lo inferior a lo superior. El Partido Reformista no garantiza una existencia propia, sola, en la República Dominicana. No tiene liderazgo, no tiene un núcleo de acción que garantice un porcentaje de supervivencia. De supervivencia, eso es la verdad. Esa es la síntesis mía. Sí. Y no quisiera decirlo, porque no, pero es así. Gente como Hito, que es un muchacho que hace un esfuerzo, y otro dinámico y eso. Quique ha sido un elemento que se ha beneficiado mucho de la actividad política, ha dado todos los bandazos que la vida le ha permitido, tú ves, y queda bien, pero no tiene la credibilidad de ser un líder de potencia. Entonces, si tú vas al PRD, ¿tú entiendes? Y tú ves a Guido con la toga ahora puesta, conjuntamente con el hijo de Peña Gómez, que había estado apoyando a Miguel. Poniendo de manifiesto lo que ha sido la naturaleza de ese partido, la controversia interna. Entonces, y mira que en términos digamos, de Estado, él se ha manejado bien, él se manejó en obra pública bien, pero en materia de relaciones exteriores, no, pero ese Valga Maldonado. Bueno, pero es del PRD que estamos hablando. Sí, pero ya estamos hablando de Guido. Pero Miguel Valga Maldonado ha hecho una excelente labor. Sí, como ministerial. Entonces, y hay un gran esfuerzo en el partido también. El partido ha mantenido ese partido, pero lo que pasa es que se fue cruzado. Bueno, entonces, si tú sigues hacia arriba, la unidad supuesta que han querido artificialmente algunos teóricos de la comunicación en la República Dominicana, que todo el mundo sabe a quiénes nos referimos, es que ese partido puede aglutinar toda la nación. No es verdad. Los propios grupos... El PRM, te refieres ahora al PRM. No puede aglutinar ni siquiera a la izquierda, que por sí sola no es una fuerza política. No es aglutinante. Se autodestruye. Y entre ellos hay dos cabezas y hay varios aspirantes subterráneos y dos cabezas que sobresalen. Nadie puede negar la influencia interna hacia el PRD y externa en el país, ni el liderazgo en sus condiciones, a su manera, como dice la canción, de Hipólito Mejía, que tiene Hipólito Mejía. El carisma de Hipólito Mejía. Una persona del nivel de Milagro Ortivo, yo creo que la doctora Ortivo, abanicó la brisa. Abandone eso. Primero, está eliminando un principio democrático, y segundo, está maltratando a un líder político que le dio una vicepresidencia, una vicepresidencia y la educación. Uno de los pilares más importantes de un país, oportunidades muy grandes. Yo tuve la ocasión de dirigir, eso se va a hinchar, en cierto modo, la campaña, la última que participó públicamente Reinaldo Pared como senador, que fue contra ella. Yo decía, lo único que yo lamento en este momento es que la carrera política de doña Milagro Ortiz, no solo por la relación familiar con Juan Bosch, sino por lo que ello implica en términos de formación, conocimiento y alcance político y relación política, pues no solo con Bosch, sino con el propio Peña Gómez, es que va a terminar a un lado. Entonces toma el control de dirigir supuestamente la campaña de Abinader. Entonces comienza con una orientación que le resta a un porcentaje. Y que pone a Luis Abinader en una situación incómoda. Entonces, en el PLD, yo confío que tiene que haber, porque lo han demostrado. A la hora, el PLD ha pasado por varias crisis, la ha superado. Esta es una crisis que es incómoda para la población. Dos líderes que han hecho dos buenas etapas de Estado. Leonel en 3 periodos sucesivos, no corridos, pero por lo menos hizo 8 corridos y 4 antes. Sí, así es. Y Danilo, que ya hemos analizado, hemos visto
el trabajo que viene, no que hizo, no que está haciendo. Así es. Entonces, ese partido unificado, con esa fuerza que demuestra en la calle, ese reconocimiento internacional, en el campo, que era una debilidad que tenía, el partido articulado, alrededor de un programa bien definido y unido en su cabeza, es invencible, sinceramente invencible, y es una garantía de que este país siga un rumbo de progreso, de desarrollo, de fortaleza, de institucionalidad, corrigiendo como él decía, Danilo, como el Logan, lo que está mal, tenemos que seguir, porque la vida, y haciendo lo que nunca se ha hecho. La vida es así. El principio de la gradualidad es integral a todos los procesos de la vida. O sea, el desarrollo, la sostenibilidad financiera, el crecimiento económico, la inversión en el campo, las relaciones, la importación y las exportaciones, el equilibrio de todo eso. Si no hay un gradual avance, se derrumba todo. Entonces, lo que hay que garantizar es que sigamos ese rumbo y que se resuelvan a lo interno las cosas que se discutan. Y ahora hay un congreso del PLD, han sido nombrados la gente que van a lanzar los pueblos, y vamos a contribuir a que la República Dominicana... Bueno, vamos a ver un excelente enfoque. Yo apuesto a eso, habrá una solución. Un excelente enfoque. Sin embargo, vamos a darnos el tiempo y a darle la oportunidad al liderazgo político nacional, que no solo a lo del PLD, sino al liderazgo político nacional, sobre la gran responsabilidad que tienen para, por lo menos, mantener el clima que tiene la República Dominicana. El país dominicano no le perdonaría a una fuerza política de avanzada que lo lleven a una situación de retroceso. Que tomen en cuenta eso y que miren a su alrededor lo que está pasando. Hoy precisamente uno de esos pasos perversos que se están dando en materia de judicialización de la política en América Latina, lo vimos hoy con la comparecencia de la expresidenta de Argentina, la Fernández. Hoy la situación terrible de Brasil, terrible, y todo este desplome de todo el proceso de avance que había logrado el movimiento progresista en América Latina. Ojalá podamos preservar, por lo menos preservar el clima que tenemos en el país. Rafa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Brillante tú como siempre. Gracias. Nosotros los invitamos a que sigan con Equipo Mediático a partir de mañana. Hasta entonces.